prejudiciales. Entonces ya ahora entramos a una etapa que, y o si ahora si no era obligado agotar el arreglo directo, la vía directa, inician con esta etapa de conciliación. El objeto de esta etapa es precisamente que ya por medio de la intervención de un tribunal de conciliación, pues que ya todos estamos enterados, que está integrado por un juez que es un abogado, que es del organismo judicial, y dos jueces legos, que son los representantes de patronos y trabajadores. Entonces, el punto es que ahora por medio de este tribunal de conciliación se va a tratar de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, a llegar de dirimir su conflicto sin evitando a toda costa, porque uno de los fines es evitar esto, que vayan a una etapa de huelga o una etapa de paro para quienes tienen permitida esa fase. Recordemos que no todos los trabajadores tienen permitida la huelga. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo sobre la huelga. Pero es evitar que llegue a un estallido del conflicto de esa naturaleza, que lo que implique es que se detenga el trabajo, que las fuerzas de trabajo se detengan y se encasillen en ese conflicto. Entonces, en esta etapa de conciliación, se va a tratar de que todos logren dirimir sus conflictos ya con la intervención de estos tres miembros del tribunal, que obviamente son imparciales y que pueden llegar a optar puntos medios que los ayuden a ellos a llegar a un acuerdo. Recuérdense que en las etapas anteriores ya intentaron ellos por sus propios medios llegar a un acuerdo en cuanto al conflicto. Ahora es por medio de el Tribunal de Conciliación, que va a intentar emitir recomendaciones con relación al conflicto que se está llevando a cabo. De hecho, la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 3609-2019, indicó con relación a la fase de conciliación. Estas dos características suponen una parte jurídica a cargo exclusivamente del juez de trabajo, porque recuérdense que como el presidente del tribunal es un juez de trabajo, él se va a encargar de que todo el tema técnico, el tema procesal, se observe el debido proceso para preservar precisamente el derecho de las partes, y la otra económica social, que ahí es donde toman un papel relevante los representantes de trabajadores y de patronos, porque cada uno desde su óptica podrá dar recomendaciones a cargo de un tribunal de conciliación cuyo objetivo será lograr el advenimiento de las partes. Este último tribunal mencionado no resolverá jurídicamente, sino conciliará considerando las circunstancias económico-sociales que sean útiles para el caso. O sea, aquí no nos vamos a poner como, por ejemplo, en materia civil, ¿verdad? O sea, es que en materia civil, un juez ordinario lo que va a hacer es analizar el caso concreto conforme toda la normativa que tenemos en Guatemala, conforme la estructura. Aquí vamos a tratar de verlo, lo vamos a tratar de hacer conforme el leal saber y entender, buscando siempre qué es lo mejor para las partes, qué conviene a las partes. Entonces, esa es una gran diferencia, y por eso los jueces legos, más que irse a ver las normas, aunque sí el juez laboral va a ver que se cumpla con todas las normativas, va a buscar desde su leal saber entender recomendaciones adecuadas para el caso concreto. En ese orden de ideas se ha mantenido la tesis que el conflicto colectivo no tiene similitud con los procesos propios de la jurisdicción ordinaria, que si bien las excepciones, los recursos y los incidentes son considerados como institutos para la defensa en juicio, el conflicto colectivo en ningún caso puede considerarse como tal, ni por su naturaleza, ni por los objetivos que persigue. En un conflicto colectivo, en su fase conciliatoria, lo que hay es un planteamiento económico-social, cuya solución se busca mediante la intervención de un tribunal especial que hace uso de los procedimientos establecidos por la ley para ese fin. Entonces, se dan cuenta, la misma Corte ve desde la óptica de que el conflicto colectivo en sí no es un juicio ordinario, o sea, no es un juicio de esa naturaleza, sino que su fin es que estos jueces
procuren ayudar a las partes a llegar a una conciliación. Recordémonos que al final de cuentas entre estas dos partes hay una relación de índole laboral, pero hay una relación y esa relación tenemos que conciliarla para que vuelva a haber armonía en el centro de trabajo, para que el trabajo se siga desempeñando de la mejor manera y estas dos partes siempre sigan ganando. Las características son en una fase que inicia con la presentación de la demanda colectiva y dura un plazo máximo de 15 días. Esto lo encontramos en el artículo 393 del Código de Trabajo. En efecto, la conciliación no debe durar más de 15 días. O sea, eso sí lo establece taxativamente la ley y uno de los motivos por los cuales esto es así es porque recordemos que nadie quiere que un conflicto sea perpetuo, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que entre más pronto se sanen las relaciones laborales, mejor va a funcionar el trabajo. Entonces trata de ser un procedimiento corto. Si me preguntan, en la realidad esto no sucede de esa naturaleza. Lamentablemente en Guatemala tenemos la justicia muy retardada. Está demasiado engorroso, son demasiado engorrosos los trámites en algunos casos, o están demasiado cargados los tribunales de trabajo. Entonces, sí hay cierto retraso, aun y cuando los juzgados de trabajo son más ágiles que los civiles y que los penales, para ser honestos. Pero sí, el Código de Trabajo lo estipula en un plazo máximo de 15 días. Quien controla el trámite del proceso es un tribunal de orden pluripersonal denominado Tribunal de Conciliación. O sea, ya recordamos que el Tribunal de Conciliación, ¿cómo está conformado? Es inadmisible la interposición de recursos, excepciones y recusaciones. En esta etapa del proceso no tenemos viabilizado presentar recursos. Y de hecho, aquí les voy a presentar la sentencia que les estoy haciendo mención en la presentación, que es la 2394-2017. Aquí les vamos a leer una parte de lo que ha hecho la Corte con relación a esto. Tengan esto muy en cuenta, porque pues presentar un recurso en una etapa donde no es permitido puede llegar, lo único que va a provocar es dilatar su proceso y que pues no se logre la defensa. Entonces aquí sí nos damos cuenta, la interponente de este amparo es la Municipalidad de Varías del departamento de Huehuetenango. Su acto reclamado es la resolución por la que el juez rechazó por improcedente la revocatoria interpuesta por el amparista contra la resolución que admitió para su trámite y tuvo por planteado el conflicto colectivo de carácter económico y social, promovido en su contra por el Sindicato de Trabajadores de la municipalidad. Aquí es importante hacerles resaltar algo. Tienen que tener ustedes bien en cuenta estos temas porque recordemos que el Código de Trabajo nos manda supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí tenemos el tema de la revocatoria para los decretos. Entonces, seguramente el abogado en este caso pensó, bueno, la admisión a trámite de un conflicto colectivo termina siendo un decreto, porque impulsa a oficio el proceso. Entonces, es un decreto, entonces presento revocatoria. Promovió su revocatoria y utilizando esta revocatoria, creyó él que estaba haciendo uso de un recurso idóneo. Pero recordemos la especialidad del Código de Trabajo y en este caso, en esta etapa del proceso colectivo, está limitado el uso de recursos. Sin embargo, y se los llamo ahorita a atención, porque lo vamos a ver en la próxima semana, sí se abrió la brecha en el planteamiento de cuestiones previas como puntos de derecho. Así se le llama, cuestión previa como punto de derecho. Entonces, esa cuestión previa como punto de derecho precisamente tiene el objeto de atacar la demanda colectiva en su inicio. Entonces, eso ya lo vamos a ver posteriormente, pero
recursos no, solo este tema de la cuestión previa como punto de derecho que ya vamos a ver cómo procede, qué se puede hacer valer en esta cuestión previa como punto de derecho. Entonces, el postulante, como agravios en el amparo, denuncia que era imposible agotar la vía directa, previo a promover un conflicto colectivo, ya que los delegados del sindicato relacionado carecían de representación legal que avalara su capacidad para negociar mejoras laborales, razón por la cual no era procedente que se admitiera el planteamiento del conflicto referido, y de esa cuenta la resolución que lo admitió resultaba nula o inexistente y debía revocarse. Entonces, si se dan cuenta, él estaba atacando por medio de esta revocatoria la representación legal de los trabajadores, del sindicato de trabajadores. Entonces, aquí la tesis fundante de la Corte establece: en la etapa de conciliación de los conflictos colectivos de carácter económico y social, no procede la interposición de excepciones, incidentes o recursos, porque ese tipo de mecanismos no pueden considerarse como institutos viables para ejercer la defensa de los que intervienen en esos procesos, por la naturaleza y los objetivos que persigue la negociación relacionada. Y B, esta Corte ha estimado que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 383 del Código de Trabajo, la fase de conciliación inicia a partir de que se entregue el pliego de peticiones al juez de trabajo, por lo que no es factible a partir de ese acto la interposición de incidencias relacionadas o cualquier medio impugnativo. Entonces, aquí, pues, iniciado el proceso la fase de conciliación, ya no procede ningún recurso. Entonces, la Corte estableció, teniendo en cuenta que se había promovido la etapa de conciliación, promovió la revocatoria. Entonces, tomando en cuenta el análisis de los argumentos expuestos por el amparista en la presente acción constitucional, se advierte que la inconformidad radica en el hecho de que la autoridad denunciada declaró inadmisible la revocatoria que interpuso contra la resolución que admitió el planteamiento del conflicto colectivo que se estaba dilucidando ante el juez de la materia. Por lo tanto, se considera indispensable hacer referencia a que este tribunal en reiteradas oportunidades ha sostenido el criterio relativo a la improcedencia de que se interpongan excepciones, incidentes o recursos en la etapa de conciliación de los conflictos colectivos de carácter económico y social, porque ese tipo de mecanismos no pueden considerarse como institutos viables para ejercer la defensa de los que intervienen en esos procesos, por la naturaleza y los objetivos que persigue la negociación relacionada en esta etapa del proceso. Arriba un acuerdo respecto a las controversias suscitadas en los centros de trabajo. Asimismo, se ha establecido que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 383 del Código de Trabajo, la fase de conciliación inicia a partir de que se entrega el pliego de peticiones al juez, por lo que no es factible, a partir de ese acto, la interposición de las incidencias relacionadas o cualquier medio impugnativo. Por lo tanto, el rechazo liminar de la revocatoria mencionada no es susceptible de ocasionar los supuestos agravios denunciados. Entonces, si nos damos cuenta, entonces aquí sesga de una vez, ténganlo siempre presente y pongan atención a estos casos, porque recordemos que estos casos, pues no sé si se dieron cuenta en el examen, pero algunas de las preguntas venían precisamente de los casos que se les habían expuesto en clase. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tomen en consideración todos estos criterios, estos aspectos, para poder ejercer una defensa adecuada de sus patrocinados. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una consulta. ¿Sí, Sam? Fíjese que en unos expedientes que usted nos dio anteriormente veo que participa el Ministerio Público y quisiera saber por qué el Ministerio Público interviene. Muy buena pregunta. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, por disposición de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, participa en todos los procesos de carácter constitucional. Es el interviniente por ley. Voy a buscar ahorita en la...
Artículo 35 de la Ley de Amparo a Exhibición Personal. Entonces dice, recibió los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate, y a las personas comprendidas. Y de igual manera, el acuerdo 1/2013, si no estoy mal, en su artículo 7, sí, en su artículo 7 establece calidad de partes. Para los casos de amparo poseen la calidad de partes, en su literal D, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía correspondiente cuando no se encuentre constituido como solicitante, autoridad denunciada o tercero interesado, en observancia de los principios de unidad e indivisibilidad que le rigen. Entonces, contrario a lo que sucedió en todos los demás procesos donde se sustituyó al Ministerio Público por la Procuraduría General de la Nación, la ley de amparo es una ley constitucional, entonces no era factible sustituir al Ministerio Público por la PGN. Entonces el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, participa en todos los procesos de carácter constitucional, y es como que su función es como ser un tercero de buena fe que ayude a dilucidar los argumentos que presentan las partes. Esa es realmente la función del Ministerio Público en los asuntos constitucionales. Funcionaría como una persona de tercer interés. Sí, termina siendo un tercero interesado, solo que podríamos decir que es de buena fe porque no tiene ni interés, o sea, no está decantado ni para un lado ni para el otro. Disculpe. No busca beneficiar a nadie. Exacto, no busca beneficiar a nadie el Ministerio Público. Entonces tiene en todos, inconstitucionalidades, en todos los procesos se le da intervención al Ministerio Público, salvo, obviamente, cuando es autoridad denunciada, pues ahí sí se va solo, o cuando termina siendo parte, porque, por ejemplo, en los procesos penales, muchas veces el solicitante del amparo es el Ministerio Público, ¿verdad? Pues ahí sí no hay nadie más que participe en esa situación de tercero de buena fe, pero sí, y solamente se le da intervención al Ministerio Público por medio de la Fiscalía que esté actuando en el proceso penal. Pero por eso es que lo ven ustedes en todos los procesos laborales. Cosa que creo que al final de cuentas fue buena. Y esto es como un comentario de índole personal, porque si se dan cuenta, la mayoría de, bueno, no creo que lo hayan notado tan fácilmente, pero la mayoría de procesos de índole laboral, la autoridad demandada, el demandado es el Estado de Guatemala, quien actúa por medio de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, imagínense, en los procesos laborales, pues no habría ningún tercero de buena fe, que aunque la verdad es que el Ministerio Público muchas veces sí da buenos argumentos o argumentos interesantes que ayudan también a dilucidar el caso, pero sí, el cliente en materia laboral de la Corte de Constitucionalidad es la Procuraduría General de la Nación, el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría, es donde más se reclaman situaciones de índole laboral. ¿Pero alguna otra duda? No sé si aclaré ahí. ¿Sí? Licenciada, disculpe, es como lo que dicen que tiene voz, pero sin voto. Ah, así es. Tiene voz. Sí, Ligda, muchas gracias. Okay. ¿Ninguna otra duda hasta el momento? Ok. Vamos a continuar. Entonces, característica es que las decisiones no tienen el carácter vinculante de una resolución emanada de una autoridad jurisdiccional, porque se limitan a ser simples recomendaciones. En esta etapa del proceso, en esta particular etapa, solo son recomendaciones. O sea, el Tribunal de Conciliación solo va a recomendar. No es que vaya a dictar una resolución que sea de observancia obligatoria para los sujetos. Aquí solo va a ir, su función es, vamos a conciliarlos, vamos a hacer que ustedes dos, por esta vía, puedan llegar a un
a un acuerdo. Un poco como funciona en materia ordinaria, en la etapa de conciliación de lo laboral también, cuando lo primero que hacen es tratar de ver que patronos y trabajadores concilien. Pues igual aquí, en esta etapa solo van a conciliar, no se, su decisión, no, sus recomendaciones no tienen ese carácter de ser vinculantes. El procedimiento. Entonces, agotadas las etapas prejudiciales, y dado que no, o no habiéndose llegado a un acuerdo, o que solamente se recuerda que también podía ser que llegasen a un acuerdo parcial, ¿verdad? Sobre estos puntos sí, pero nos faltan estos otros. Entonces, las partes tienen expedita la vía para promover su demanda colectiva. Ya en la siguiente clase veremos los requisitos de la demanda colectiva y una así en papel para que puedan tener acceso a ella. Entonces dice, desde ese momento en que se entrega el pliego de peticiones al juez, se tiene por planteado el conflicto para el defecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar represalias. O sea, a partir de este momento se dictan las prevenciones por parte del juez, admite el trámite del conflicto, se inicia la etapa de conciliación. Si recordamos ahorita en la sentencia que les acabo de leer, ahí decía que a partir de recibido las peticiones por parte del juez, se tenía por planteado el conflicto colectivo e iniciaba la etapa de conciliación. Entonces, también ahí se dictan las prevenciones y pues ya las partes están protegidas contra las represalias. Entonces ya los trabajadores gozan de su tan anhelada inamovilidad para poder estar en condiciones de igualdad y tranquilidad al momento de discutir sobre sus beneficios que están buscando. El juez debe de verificar que la demanda cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 381 del Código de Trabajo. Y precisamente se recuerdan que aquí es donde debe de verificar que para los trabajadores sindicalizados o los trabajadores del Estado que se hayan agotado correctamente la vía directa. Y en el plazo de 12 horas siguientes de recibido el pliego de peticiones, el juez llama al Tribunal de Conciliación. Pues ahora sí, yo juez llamo al titular de representantes de patronos y al titular de representantes de trabajadores para que podamos formar el Tribunal de Conciliación. Si se dan cuenta, aquí las horas son, ya vamos corriendo, aquí sí ya son. Ahora, el tiempo es corrido, ¿se recuerdan? Aquí ya no son días hábiles, sino que son por horas y el tiempo es corrido. Entonces, en ese momento en el que el juez llama a los representantes de patronos y trabajadores, en ese momento ellos deben de determinar quiénes son los sujetos procesales y verificar que no existan motivos de impedimentos para conocer sobre el conflicto. En ese momento, si ellos tienen algún motivo de impedimento para conocer sobre el conflicto, debe hacérselo saber al juez para que el juez pueda llamar al suplente y poder conformar el Tribunal de Conciliación. Si no lo hicieran, pues sí incurren en una falta y pues pueden ser sancionados. El punto es que no empiece, recuérdense que son 15 días nada más, entonces en esos 15 días se tiene que agotar eso y no puede ser que ya habiéndose llamado a las partes, entonces hasta en ese momento diga uno de los miembros del Tribunal de Conciliación, ay, no, yo tengo un impedimento y no puedo conocer. Inmediatamente conocido el proceso, lo primero que tiene que hacer es verificar que no tenga algún impedimento para conocer, para poder declarar por constituido el Tribunal de Conciliación. Y si tiene algún impedimento, ya se manda a traer al suplente. También es en ese momento, el juez va a notificar a la contraparte la presentación de la demanda colectiva. Esto para eso tiene un plazo de 24 horas y en ese plazo lo va a combinar a nombrar una delegación análoga. O sea, va a llamar al patrono, finalmente es el que es la contraparte, va a llamar al patrono y le va a decir, tráigame una delegación análoga, o sea, si es un grupo coaligado y es un comité ad hoc, a 3
representantes de su centro de trabajo. Entonces van a ir 3 representantes del patrono para poder sustanciar esta etapa de conciliación, o lo equivalente a un comité ejecutivo. Recordemos que el punto aquí es que no se venga todo el mundo, ¿verdad? Sino que tengamos suficientes personas que representen y que estos puedan entrar a conciliar. Entonces, por eso es que llama a una delegación análoga, porque imagínense, pues también solo un representante del patrono que está en el conflicto, pues es como que si estuvieran dispares las fuerzas, ¿verdad? Entonces, el punto es que hayan mismos miembros y que entre todos puedan analizar el conflicto y que tengan la suficiente representación para llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces, va a llamar a a los miembros que sean similares a la delegación que presentó el conflicto. Una vez que esté conformado el Tribunal de Conciliación, pues recuerdan que eso era antes, al mismo tiempo en que llama al Tribunal de Conciliación, también notifica al patrono, al juez, para que pueda nombrar a sus delegados. Conformado al Tribunal de Conciliación, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Dense cuenta, vamos ahorita jugando con los plazos, ¿verdad? Tenía 12 horas, ¿sí? Para llamar al Tribunal de Conciliación, desde el inicio que recibió el pliego de peticiones. 24 horas para notificar y mandarle a una delegación análoga a la contraparte. Y 36 horas para llamar a la comparecencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de que según la ley, esto estaría pasando en día y medio de presentado el pliego de peticiones. Eso sería en el ideal. En el ideal, en día y medio ya estaríamos en el conflicto. Que eso suceda, no sucede así. Pero ese es el ideal. En día y medio tendrían ellos que estar ya siendo llamados notificándose llamados para una audiencia. Aquí es interesante que el Tribunal de Conciliación puede determinar si lo estima pertinente que esta etapa de conciliación se dilucide o se lleve a cabo las audiencias no en la sede de un juzgado, sino que en el centro de trabajo, si lo estima pertinente, ¿verdad? Recuérdense que muchas veces puede ser que en la sede del trabajo pues haya como más confianza, más tranquilidad, entonces si lo estiman pertinente el Tribunal de Conciliación puede citarlos y hacer las audiencias en la sede del trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Ahora, el día de la audiencia. En el día de la audiencia, 2 horas antes de la hora en la que fue señalada la audiencia, por ejemplo, si señalamos la audiencia para las 11 de la mañana, a eso de las 9, ¿verdad? Se va a reunir por aparte el Tribunal de Conciliación, tanto con los trabajadores como con el patrono. Entonces, se va a reunir por aparte con cada uno de ellos y va a escuchar de ellos sus peticiones. O sea, va a tratar de que en un ambiente donde no está la contraparte que escuchándome, yo pueda venir y decirle al Tribunal de Conciliación, necesitamos estas mejoras en nuestras condiciones de trabajo por esto, esto, esto y esto, o que el patrono les diga, miren, yo ya los escuché, etcétera, sin embargo, por esto, esto y esto, no puedo acceder a todas las peticiones que me han formulado, yo les he ofrecido esto, o simplemente ni siquiera le he ofrecido nada, ¿verdad? Puede suceder. Entonces, antes de esa audiencia va a tratar de escuchar a cada uno en su punto para luego ya iniciar la audiencia en donde se van a escuchar las peticiones y pues el juez el Tribunal de Conciliación podrá imponerse del
de los distintos puntos de vista. Una vez que el Tribunal de Conciliación haya logrado determinar fehacientemente cuáles son las peticiones de ambas partes, en un acta hará las deliberaciones necesarias, o sea, ellos tres se van a reunir, van a hacer las deliberaciones, ellos van a votar, entonces va a ganar lo que la mayoría diga, ¿verdad? Y van a llamar a los distintos delegados para proponerles los medios o bases generales de arreglo. O sea, sabiendo bien lo que va a pasar, les van a decir, bueno, como Tribunal de Conciliación estimamos pertinente que ustedes hagan esto. O sea, usted, patrono, entendemos que no puede subir un salario, no puede acceder a un aumento del 25%, entonces procuremos un aumento del 10%. Hemos visto sus estados financieros, hemos visto la situación del centro de trabajo y creemos que un 10% es considerable. También creemos que tal vez no se puede acceder a un bono escolar del 100% todos los meses de enero, pero tal vez sí se podría acceder a un bono escolar de un 25% del salario. Entonces va a sugerir distintos puntos medios que crea o estime pertinentes y que puedan los patronos o los trabajadores aceptar. A esto se le denomina pliego de recomendaciones, que era lo que les comentaba, que no tiene un carácter vinculante. O sea, solo son recomendaciones. De aquí puede ser que los patronos y trabajadores lleguen a un acuerdo y estén ellos felices y contentos, y así nos parece esta opción que nos está presentando, o incluso puede ser que entre ellos negocien, miren, ya el tribunal nos está diciendo que hagamos esto, yo no quiero el 10%, por lo menos lleguemos al 15% de aumento salarial, y pues que el patrono diga, pues sí, 15 ya me parece más razonable, pero puedo acceder a eso, pero no puedo acceder al bono escolar. Entonces puede ser que ellos mismos lleguen ahí se logre llegar a un acuerdo. Si se logra llegar a un acuerdo, pues ya se obligan las partes a firmar el convenio o el pacto colectivo que de este se suscite. Ya ese convenio o pacto colectivo sí va a ser de carácter obligatorio para todos y no puede ser menor de 1 año. Son mayores de 3, pero no, hasta 3 años, pero no puede ser menor de 1 año. Si el convenio al que lleguen tiene que estar vigente por lo menos 1 año. Entonces, eso es, obviamente, si logran llegar a un acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa si no logran llegar a un acuerdo? Entonces, si no logran llegar a un acuerdo, aquí pueden el juez tomar una decisión, ya sea que dé por finalizada la etapa de conciliación o que decida, bueno, el Tribunal de Conciliación toma una decisión, o bueno, repitamos esta etapa de conciliación, tengamos otra audiencia. Entonces ahorita no, pero voy a señalar una nueva audiencia, estimo que pueden llegar a hemos estado discutiendo, tal vez ahorita ya la hora, el tiempo que hemos estado en la audiencia es cansado, tomemos una segunda etapa, una segunda audiencia, entonces señala una nueva audiencia que solo puede ser una vez más dentro de las 48 horas siguientes de finalizado este procedimiento anterior. Y esta nueva audiencia, misma situación. O sea, repite todo el procedimiento. Los cita a cierta hora, los escucha por su lado otra vez para volver a tener ideas, vuelve a emitir recomendaciones y pues ya si se llega a un acuerdo, enhorabuena. Ahora, si no tuviere éxito, da por finalizada su intervención. Y dependiendo de qué trabajadores hablemos, si tienen derecho a huelga o paro, pues ya se pueden ir a la huelga o al paro o nos vamos al arbitraje.
En esta otra audiencia, el presidente puede mandar a requerir toda la información que estime pertinente dentro del plazo indicado. Entonces, supongamos que estuvo escuchando al patrono y le dijo, mire, no puedo, etcétera, etcétera, mi condición económica. Entonces, tal vez diga, bueno, quiero ver los estados financieros de los últimos 4 meses. Quiero ver cómo está la situación. Entonces, ¿por qué? Porque con esta información puede ser que le diga al patrono, mire, sus estados financieros demuestran que ustedes están a la alza, ustedes están subiendo, entonces creo que puede acceder más del 10, 15% al un 20%, todavía estarían dentro del límite, etcétera, etcétera. O sea, esta información que le ayuda al Tribunal de Conciliación a tratarlos de convencer de que arreglen su situación. Entonces, de esta les tengo una sentencia, miren, no se les agregué aquí el número, pero se los voy a agregar cuando los suba al Classroom. Ahorita les voy a leer esta sentencia. Ojo, esta sentencia no es, esta sentencia, perdón, esta etapa que les estaba haciendo mención no es obligatoria. No nos vayamos a confundir con ese tema. Entonces, la sentencia es la 2427-2014. Ahí lo anoto, por si me tardo un día en subir su presentación, ¿no? Esta, pues sí, obviamente va a tener que estar en el trabajo, ahí se las voy a agregar a la presentación. Esta es en este expediente, el instituto, el ICS, estaba reclamando por el acta que dictó el Tribunal de Conciliación, en la que estableció que no habría forma de conciliar el proceso y propuso a las partes ir al arbitraje potestativo. Entonces, como agravio, si se dan cuenta, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dice que el contenido del acta se aleja por completo de las disposiciones legales aplicables al caso concreto, puesto que no se cumplió con lo establecido en el artículo 387 del Código de Trabajo, el cual señala que si las recomendaciones del Tribunal de Conciliación no son aceptadas, podrá repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento regulado en el artículo 385 del código mencionado, circunstancia que no ocurrió en el presente caso y obligó a las partes a un arbitraje potestativo sin haber agotado previamente las etapas procesales colectivas que establece la ley. Entonces, si nos damos cuenta, para el ICS esta etapa era obligatoria y no es potestativa. Obviamente, si ya el Tribunal de Conciliación determina que la situación está bastante irreconciliable con las partes, ¿por qué vamos a desgastar al órgano jurisdiccional a traer de nueva cuenta a las partes a agotar esta fase si vemos que en esta fase no se va a lograr, sino que van a necesitar de otros medios? Entonces, aquí la Corte establece, en materia laboral, la decisión del Tribunal de Conciliación de dar por agotada esa fase e indicar la posibilidad de que las partes, patrono y sindicato de trabajadores, acudan al arbitraje potestativo no causa agravio a ninguno de los objetos procesales cuando tal actuación tiene fundamento legal en los artículos 387 y 391 del Código de Trabajo, así como respaldo en la aceptación que las partes hubieran externado respecto de acudir al arbitraje mencionado. Entonces, al efectuar el análisis de las circunstancias procesales, se establece que en acta de fecha 8 de agosto de 2013, la autoridad denunciada hizo constar lo siguiente: el tribunal, al estar escuchando lo manifestado por las partes y que en su momento los ánimos como que se han salido de control, infiere que como están las cosas y por lo manifestado por el instituto de que está simultáneamente negociando otro pacto colectivo, no habrá forma de conciliar este proceso, por lo que conviene en proponerles a las partes ir al arbitraje potestativo para tratar de finalmente resolver las diferencias surgidas. Quinto, después de 15 minutos de receso, o sea, les concedió receso para ver si
y concedidos por el tribunal y estando nuevamente en la sala de audiencia, las partes de manera expresa manifiestan al tribunal su deseo de ir tal y como les fue propuesto al arbitraje potestativo, para lo cual el tribunal fija el 21 de agosto del año en curso, para que ambas delegaciones cumplan con presentar los documentos, pruebas y actas si lo hubieren, con las cuales sustentan sus proposiciones de hecho y derecho, mismas que no fueron aportadas a la fase de conciliación por la forma en que se está resolviendo, sin perjuicio de notificarle legalmente sobre el particular. Entonces, por lo tanto, ya este es el análisis de la Corte. En cuenta de lo anterior y lo establecido en las normas transcritas, esta Corte considera que la autoridad cuestionada no ocasionó agravios denunciados, puesto que el artículo 387 mencionado, al indicar puede repetir por una sola vez, establece una potestad facultativa del Tribunal de Conciliación, lo que implica que no existe obligación de repetir el procedimiento señalado en la forma referida. Y como quedó asentado, los delegados de ambas partes manifestaron expresamente su consentimiento para ir al arbitraje potestativo, por lo que la autoridad anunciada en ningún momento los obligó a acceder a ello y simplemente cumplió con lo regulado en el artículo 391 antes mencionado. Entonces, si nos damos cuenta, esta etapa no es obligatoria la segunda audiencia. Eso es potestad del tribunal si así lo estima. ¿Alguna duda hasta el momento? Están bastante calladitos. Licenciada, ¿Sí? tengo una duda. ¿Qué es el acta lacónica? Un acta lacónica quiere decir que no tiene que ser exhaustiva, sino que es un acta sucinta, lo más corta posible. Por eso le llaman acta lacónica, porque solo va a tener como lo necesario, no como aquellas actas que se levantan donde se transcribe y se agrega todas las consideraciones. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? Licenciada, pero ¿Sí? de esa acta lacónica, ¿siempre va a ser en estos casos o puede ser una acta extensiva? De preferencia es un acta lacónica, pero puede ser una acta extensiva. El punto del acta lacónica es que en pocas líneas se puede dilucidar qué es lo que está sucediendo en el caso concreto. O sea, como un resumen de todo el caso. Exacto, para dejar constancia. Es importante tomar en cuenta esto del acta, porque si se dan cuenta, en esta acta se hace constar las recomendaciones que emite el Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Si bien no tienen carácter vinculante las recomendaciones para los sujetos procesales, el Tribunal de Arbitraje sí está obligado a analizar estas recomendaciones que hizo el Tribunal de Conciliación al momento de dictar sentencia. Ya lo vamos a ver en el arbitraje, pero este es uno de los objetivos por los cuales tiene que quedar asentado el acta las recomendaciones del Tribunal de Conciliación, para que el Tribunal de Arbitraje pueda tenerlas a la vista y pueda tomarlas en cuenta al momento de dictar su sentencia arbitral. Gracias, licenciada. Para servirle. Ninguna otra duda, ¿verdad? Así me dicen, y en el examen la 1, casi nadie me la contestó bien. El caso número 1, no la pregunta número 1. Por cierto, si están por aquí tengo 3 chicos que me pidieron examen extemporáneo. Por favor, escríbanme a mi número para que les dé la fecha del examen. Y si no están aquí por X o Y motivo, tal vez ustedes les platican. Escríbanme un WhatsApp ahí para que les dé la fecha del examen. Si no estoy mal, va a ser el día miércoles. Entonces, necesito que me escriban directamente. Yo he recibido algunos correos electrónicos, pero a mí a veces el correo me da cosa de que no me lo vayan a contestar. Entonces, escríbanme ahí. Entonces, con gusto les doy la fecha del examen. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Yo les voy a decir la hora y fecha del examen y a esa hora se va a subir a Classroom el examen y ahí lo van a poder realizar y me suben ahí sus respuestas. Bueno, entonces finalizada la etapa sin haber llegado a un arreglo, convenio, someter la disputa a arbitraje,
el Tribunal de Conciliación levantará un informe que debe ser firmado por los miembros del Tribunal de Conciliación y el secretario, cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo, la cual contendrá enumeración precisa de las causas del conflicto, recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo, se indicará qué parte aceptó el arreglo o si ambas lo rechazan, y lo mismo con relación al arbitraje propuesto o insinuado. ¿Por qué les van a...? Esa es otra cosa, un tema importante de indicar. El Tribunal de Conciliación, si no logra conciliarlos, si ve que por vía de conciliación no va a conciliarlos, va a tratar por todos los medios de que lleguen al arbitraje, que asuman ellos el acuerdo, por lo menos, de acudir directamente al arbitraje. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos es evitar que estalle la huelga o el paro, que es una de las manifestaciones más fuertes del derecho colectivo laboral. Entonces, una de las intenciones del Tribunal de Conciliación es evitar esto, porque eso pues al final de cuentas no beneficia ni a unos ni a los otros. Ya veremos más adelante las consecuencias de la declaratoria justa o injusta de la huelga, que si se declara injusta la huelga, pues los que terminan afectándose son los trabajadores, y si se declara justa, pues enhorabuena para ellos, y afectado el patrono que tiene que pagar salario sin que sea laborado. Entonces, evitar esto es una de las intenciones del Tribunal de Conciliación. Por eso propone que se vaya directo al arbitraje. Entonces, esa va a ser uno de los fines del patrono. Y hasta ahí tengo yo, no sé si tienen alguna otra duda. Esto tenía previsto para el día de hoy. Ya la otra semana el miércoles vamos a ver lo relativo a las cuestiones previas como punto de derecho y lo que debe de contener la demanda colectiva. ¿No hay dudas? De verdad que si están calladitos, todavía tienen examen. Licenciada, una cosita. Como usted decía, ¿verdad? Que la función del Tribunal de Conciliación es que lleguen al arbitraje. Pero si ellos bajo ningún punto deciden hacerlo, y como usted decía, la huelga puede ser justa e injusta. Entonces, ¿ahí cómo queda la situación? O sea, de ahí ahorita en las etapas siguientes vamos a ver cómo es la declaratoria. Primero, de la huelga o paro, legal o ilegal. Porque recuérdense que necesitan una declaratoria de legalidad de la huelga. O sea, el juez determina si es legal o no la huelga. Entonces, si es legal, pueden estallar la huelga. Nos vamos a holgar. Pero de ahí, luego de ahí se determina si es justa o injusta. Entonces, el objetivo es en este Tribunal de Conciliación que lleguen a un acuerdo. Si no, ya vamos a ver qué es lo que pasa con la huelga y el paro y las consecuencias de cada uno de ellos. Sinceramente, esto es lo que se prevé que sea lo menor. Aquí en Guatemala no pasa muy seguido porque si se dan cuenta la mayoría de los conflictos colectivos son entre trabajadores y patronos del Estado. Entonces, la ley de regularización de huelga y sindicalización de los trabajadores del Estado es bastante limitativa con relación a la huelga. O sea, esta es casi nula. Entonces, generalmente se van directamente al arbitraje, pero ya lo vamos a ver a continuación. En realidad, para el Tribunal de Conciliación, su intención primordial debe ser que ellos lleguen a un acuerdo ante ese tribunal. Y si no, pues evitar que se vayan a la huelga o al paro, sino que se vayan directamente al arbitraje. Entonces, cuando se van directamente al arbitraje, se saltan esta parte de la huelga y el paro y pueden llegar directamente hacia un tribunal arbitral donde ya sí se va a dilucidar su situación y este tribunal dictará una sentencia que sí resulta vinculante para las partes. Pues yo le comentaba eso, ¿verdad? Porque yo traje una institución, se puede decir, del Estado, y que estuvimos como 3 meses en huelga o en paro de labores. ¿Y en qué institución era? No, 5 centavos más y le digo dónde. Ah, ok. Ah, está bien. Pero sí, ahí es bastante delicado. No sé si habrá ganado, si les habrán declarado
la justicia o justicia de la huelga. Y de ahí venían otras etapas, pero sí, el tema ya lo vamos a ver y sí se torna bastante complicado. Claro que muchas veces la huelga es la única forma. Yo no sé si ustedes, bueno, tal vez la mayoría de ustedes están muy jóvenes, pero un caso aquí que fue bastante fuerte era el sindicato de estos trabajadores del agua salvavidas. Por mucho tiempo la cervecería de Guatemala, que es, pues para los que sabrán, es dueña también del agua salvavidas, la cervecería incluso tuvo que cerrar su fábrica del Zapote y llenarla de láminas, porque ahí se iban a parar y estuvieron mucho tiempo ahí sentados enfrente de la cervecería, porque sí, pues se fueron a la huelga y estaban peleando condiciones de trabajo, pues eso sí es complicado, pues había problemas para la distribución del agua. Ujú. La Coca-Cola también, Bealic, tuvo un conflicto similar. También. Pero fue hace bastantes años, últimamente ya no han habido así, Sí, sí, tenía yo como 20 años. ¿verdad? Y ahorita pues de ahí los trabajadores de salud que lo hacen relativamente, no tal cual lo conocemos nosotros ahorita, pero sí es complicado. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, El grupo entonces análogo, Lic, tengo dudas. el grupo análogo es que, por ejemplo, si los trabajadores mandan a su comité ad hoc, ¿verdad? Que es con 3 representantes, ¿verdad? No se van, aunque en el conflicto estén interesados 100 personas, 200, 300, 700, mandan a 3, ¿se recuerdan, verdad? A su comité ad hoc. Entonces, de igual forma, el patrono va a mandar a 3 representantes. Podría ser el gerente financiero, el de recursos humanos y el gerente general, no sé, pero 3 representantes también debe de enviar una delegación igual para que vayan a prestar la negociación ante el juez de trabajo, ante el Tribunal de Conciliación, perdón. Ese es el Gracias, Lic. grupo análogo Gracias, Lic. para servirle. Bueno, entonces si no tienen más dudas por hoy, los veo el día miércoles para continuar ya con estos temas y los dejo en su preciado receso.